Érase una vez una viuda pobre que tenía un hijo, Jack, y una vaca, Belianka. Laca daba leche todas las mañanas y la madre y el hijo la vendían en el bazar y así vivían. Pero una vez Belianka no dio leche y no tenían comida. Mamá decidió vender la vaca y abrir una tienda con las ganancias. Jack tomó las riendas en sus manos y llevó a la vaca al mercado. Tan pronto como llegó, conoció a un maravilloso anciano. Dijo que le gustaría cambiar la vaca de Jack por frijoles. Y con estas palabras sacó del bolsillo un puñado de frijoles extraños. El anciano dijo que estos frijoles son mágicos. Deben plantarse por la noche y por la mañana crecerán hasta el mismo cielo. Jack se interesó mucho y estuvo de acuerdo. El chico llegó temprano a casa. Mamá estaba muy enojada porque le dio a la vaca lechera en todo el vecindario por un puñado de frijoles desagradables. Pero Jack recordó las palabras del anciano y decidió que no había nada que hacer y plantó los frijoles en el jardín. Subió a su guardilla, triste y se quedó dormido. Por la mañana, Jack se despertó y vio algo parecido a un gran árbol en el jardín. Y resulta que sus frijoles brotaron y el enorme tallo continuó creciendo hacia arriba hasta que creció hacia el cielo. Jack saltó a la popa y trepó como una escalera. Subió y trepó hasta que, por fin, llegó al cielo. Allí vio un camino largo y ancho que lo condujo a un enorme castillo. Jack fue a su puerta y llamó. La puerta se abrió y una mujer alta apareció en el umbral. Tartamudeando de miedo, el niño pidió algo para desayunar. La giganta lo dejó entrar, pero le advirtió que no llamara la atención de su esposo, porque es un caníbal. Llevó a Jack a la cocina. Pero antes de que tuviera tiempo de comer siquiera la mitad de su desayuno, de repente toda la casa tembló por los pasos de alguien. El niño no se sorprendió e instantáneamente saltó al horno. Y en ese mismo momento entró el caníbal en la habitación. Bueno, era tan grande como una montaña. El caníbal sacó 2 bolsas de oro de un enorme cofre y se sentó a contar las monedas. Contó y contó, finalmente comenzó a cabecear y a roncar. Entonces Jack salió silenciosamente del horno, se deslizó junto al caníbal, agarró una bolsa de oro y corrió hacia el tallo de frijol. Tiró la bolsa al suelo y empezó a bajar por el tallo cada vez más hasta que, finalmente, se encontró en su casa. Jack le contó a su madre todo lo que le había pasado y le entregó una bolsa de oro. Comenzaron a vivir del dinero que había en la bolsa. Pero finalmente el saco quedó vacío y Jack decidió probar suerte una vez más en lo alto del tallo de judías. Una hermosa mañana se levantó temprano y se subió a un tallo de habas. La esposa del devorador de hombres estaba en el umbral del enorme castillo. Ella dijo que no lo dejaría entrar porque la última vez que su esposo había perdido una bolsa de oro. Pero de todos modos, se apiadó del pobre chico y lo dejó entrar en el castillo. De repente se escucharon los pasos de un gigante y Jack nuevamente se escondió en el horno. El caníbal entró y le dijo a su esposa que trajera la gallina que pone los huevos de oro. La giganta lo trajo y el ogro ordenó que pusiera la gallina y ella puso el huevo dorado. El gigante complacido comenzó a asentir y roncar. Luego Jack salió del horno, agarró el pollo dorado y corrió hacia el tallo de frijoles. El niño regresó a casa. Le mostró a su madre una gallina maravillosa y empezaron a vivir vendiendo huevos de oro. Pero pronto a Jack le pareció que eso no era suficiente. Y nuevamente decidió probar suerte en la parte superior del tallo de frijol. Esta vez el niño subió al castillo por la ventana. Saltó a un caldero de cobre y se escondió. El caníbal y su esposa entraron en la habitación. El gigante olió al niño y se apresuraron a buscarlo en el horno. Pero él no estaba ahí. Registraron todos los rincones, pero no pensaron en mirar dentro del caldero de cobre. Desesperado por buscar, el ogro ordenó a su esposa que trajera un arpa de oro y la pusiera sobre la mesa. El caníbal roncaba con sus hermosos sonidos. Luego Jack salió silenciosamente del caldero, agarró el arpa dorada y corrió hacia la puerta. Pero el arpa tocó fuerte y despertó al caníbal.
Jack corrió a una velocidad vertiginosa, saltó sobre un tallo de habas y el gigante lo persiguió. Jack bajó a su casa y le gritó a su madre que llevara el hacha. La madre salió corriendo con un hacha en la mano, el niño agarró el hacha y empezó a picar la judía. El ogro sintió que el tallo se balanceaba violentamente y se detuvo. Entonces Jack volvió a golpear con un hacha y cortó el tallo de habas. Se balanceó y se derrumbó, y el ogro cayó al suelo y se estrelló. A partir de ese día, Jack y su madre nunca volvieron a conocer la pobreza. Pero el niño lamentó mucho que, debido a su codicia, casi pagaran con sus vidas. Prometió que nunca volvería a robar y que trabajaría duro por el bien de la familia. Érase una vez una linda niña. Ella era dulce con todos los que solo la veían. Pero era la más hermosa y la más querida de todas por su abuela, quien ni siquiera sabía qué regalar a su amada nieta. Una vez le dio un sombrero de terciopelo rojo. Y como este sombrero le quedaba muy bien y no quería ponerse nada más, empezaron a llamarla Caperucita Roja. Una vez su madre pidió llevarle un trozo de tarta y una botella de vino a su abuela. Dicen que está enferma y débil, será bueno para ella. Le ordenó a mi madre que no se alejara de la carretera, de lo contrario se caería y rompería la botella, y entonces la abuela no obtendría nada. Y cuando se acerque a su abuela, para que no se olvide de saludarla. Caperucita Roja obedeció, tomó los regalos y partió. Y mi abuela ya vivía detrás del bosque, a media hora andando del pueblo. Y tan pronto como Caperucita Roja entró en el bosque, se encontró con un lobo. La niña, sin embargo, no sabía qué clase de bestia feroz era y no le temía en lo más mínimo. Ella saludó cortésmente. El lobo también se comportó de manera muy decente, por lo que Caperucita Roja le dijo al lobo que le llevaba regalos a su amada abuela. Y mientras ella le contaba cómo llegar a la casa de su abuela, el lobo pensó para sí mismo cómo podía comerse no solo a la anciana, sino también a una niña bonita. Y entonces el lobo pensó en mostrarle a Caperucita Roja un prado enorme con hermosas flores. Caperucita Roja, mientras miraba las muchas flores maravillosas, pensó que sería bueno llevarle a la abuela un ramo de flores frescas, porque eso también la complacería. Sí, y se escapó de la carretera a un lado, y comenzó a recolectar flores. Recogiendo ligeramente una flor, mientras la otra la llama, es incluso mejor, y luego correrá. Y así fue más y más en las profundidades del bosque. Y el lobo corrió directo a la casa de la abuela y llamó a la puerta. La abuela preguntó quién estaba allí. Y el lobo respondió en voz baja que fue Caperucita Roja quien trajo el pastel y el vino. La anciana creyó y ordenó apretar el pestillo y entrar. El lobo apretó el pestillo, la puerta se abrió y corrió a la cabaña de su abuela. Corrí a la cama de mi abuela y me la tragué de inmediato. Luego se puso el vestido de su abuela y su gorra en la cabeza, se fue a la cama y esperó. Mientras tanto, Caperucita Roja corría y corría tras las flores, y cuando consiguió tantas como pudo soportar, volvió a recordar a su abuela y se fue a su casa. Estaba muy sorprendida de que la puerta estuviera abierta de par en par, y cuando entró en la habitación, llamó a su abuela. No hubo respuesta. La nieta se acercó a la cama y vio, la abuela estaba acostada y se había puesto el gorro hasta la nariz, y parecía tan extraño. Caperucita Roja preguntó con desconcierto por qué la abuela tenía orejas tan grandes. Y el lobo respondió con voz de abuela, escuchar mejor. Entonces Caperucita Roja preguntó por qué la abuela tenía ojos tan grandes. Para verte mejor, respondió el lobo. Y los brazos son tan grandes que es más fácil de agarrar. Y cuando Caperucita Roja vio la boca del lobo y solo preguntó por qué la abuela tenía una boca tan grande y desagradable, el lobo se abalanzó sobre ella, gritando, para que pudiera comerte.
y como saltó de debajo de la manta y se tragó a la pobre niña. Habiendo tenido suficiente de esta manera, el lobo volvió a acostarse, se durmió y comenzó a roncar tanto como pudo. En ese momento un cazador pasaba por la casa de la abuela, escuchó ronquidos y se preguntó si le había pasado algo a la anciana que roncaba así. Entró a la casa, se acercó a la cama y vio que el lobo dormía allí. Y ha estado cazando a este villano durante mucho tiempo. Quería matarlo con una pistola, pero se le ocurrió que el lobo, tal vez, se tragó a su abuela y que aún podía salvarse. Por eso no disparó, sino que abrió la boca del lobo y vio brillar una gorra roja. Una niña saltó de su boca y dijo que su abuela todavía estaba allí. El cazador abrió aún más la boca del lobo, y la abuela de alguna manera salió detrás de la Caperucita Roja. Estaban encantados, empezaron a abrazar y agradecer al cazador. Decidieron darle una lección a un lobo astuto. Trajeron piedras grandes lo antes posible, las metieron en la boca y el vientre del lobo y lo llevaron al patio. Y cuando el lobo se despertó vio al cazador y estaba a punto de escapar, pero no pudo soportar la carga de las piedras y cayó al suelo. Esto deleitó a los tres, mientras que el lobo se levantó y apenas arrastró su pesada barriga hacia el bosque oscuro. Nunca lo volvieron a ver. Así es como le dieron una lección al astuto lobo, y Caperucita Roja decidió que nunca más desobedecería las órdenes de su madre.